Hoy es la... Buenas noches. Estamos con el grupo de Ecatepec, México, estudiando un curso de milagros. Vamos en el capítulo 19, la consecución de la paz. Hoy vamos a hacer la sección segunda, pero antes vamos a hacer la oración. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación del Señor que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues el Señor que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Y el segundo es el pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creación en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente que es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Me ha parecido esta lección lo máximo, porque nos lo repite mucho durante todo el tiempo, pero es que aquí va directo al grano. El pecado, si nosotros seguimos pensando en el pecado y no que es un error, pues estamos simplemente, de verdad que como dice Jesús de Mentes, y culpando a Dios. Estamos haciendo que el ego es verdadero, que Dios no pudo con este mundo porque el ego le ganó. Y cuando nosotros creemos que estamos en pecado y que nosotros mismos podemos corregir el error, ahí sí que todavía más locos. Porque una mente que construyó el error, pues no lo puede deshacer. Entonces ahí es cuando puede llegar un amigo, o aquí yo puedo decirles a ustedes, me está pasando esto y esto y esto y esto y estoy en pecado. Por ejemplo, con lo que acabo de decir Ceci, que a veces se siente en pecado porque entonces uno entra y le dice, no, mira, y le explica de otra manera. Ahí es cuando una mente que está sana puede corregir a la otra mente que está en confusión. Porque esa mente que está sana, pues está con el Espíritu Santo, tan sencillo como eso. Porque si no es con el Espíritu Santo, pues tampoco podemos llegar a lo que es la realidad. Entonces, el pecado trae culpa, trae castigo, y el castigo sí que es peor todavía de demente, porque nosotros pensamos que el castigo es la solución, que es lo que luego nos planta, que el castigo es lo que nos va a mantener a salvo, y el castigo nos va a tener sometidos todo el tiempo. Mientras que el error es lo que sí se puede corregir. Es lo que me siento de ese párrafo. Si alguien quiere comentar algo. No, siento que como dijiste, está muy claro. Sí, es que está demasiado claro. Va ahí al grano, Jesús. Sí, Como que como que no sé si es que no lo ha repetido en diferentes ocasiones, pero está muy claro. eh, segundo, el pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto
ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se depriva de su plenitud. Pues realmente nos está diciendo lo mismo con diferentes palabras, pero pues aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el pecado, que si seguimos insistiendo en el pecado, pues estamos quitándole el trono a Dios, por decirlo de alguna manera, la creación a Dios, y se la estamos dando al ego, porque el ego es el que insiste que el pecado es para poder él decir, yo le gané a Dios, yo soy más que Dios, yo sé más que Dios. Entonces, mientras sigamos insistiendo en el pecado, pues seguimos diciendo que Dios se equivocó, pero como desafortunadamente eso está en el pensamiento colectivo y en nuestros inconscientes desde hace tantos años, que por lo menos a mí, en la religión católica me enseñaron que era pecado no ir a misa el domingo y pues era ese pecado mortal. Y que era pecado venial si un día festivo y que era pecado, mejor dicho, todo era pecado y que Dios me estaba mirando y que Dios estaba, y eso no tiene perdón de Dios porque eso es pecado y mejor dicho, que fue todo lo que nos dijo la religión. Y pues yo creo que nuestras abuelas y todo porque oían eso y pues ellas repetían lo mismo que les habían enseñado durante toda la vida. Entonces pues traemos eso, que son todas estas creencias que tenemos que corregir para poder desvanecer esa proyección inconsciente, tanto en nosotros como en el colectivo. Pero pues yo creo que ahí la vamos, la vamos llevando ya, porque ya hay mucha gente que ya lo creo que lo tiene muy claro, que el pecado pues no existe, que es un error y que el error se puede corregir. Entonces no merece castigo, porque el castigo pues siempre va a traer culpa, y la culpa pues nos va a llevar a someternos a 10.000 errores más que ahí nos enloquecen. Eso es lo que puedo comentar. Sí, siento que están muy claros, pero bueno, tomando en cuenta, como dices tú, son cosas que hemos traído arrastrando desde hace muchos años, no es de algo de apenas y aunque está claro en la lectura, a veces nuestro inconsciente todavía no lo asimila por completo, porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo no tengo pecados, yo ya sé que no cometo un pecado, y cuando me equivoco en algo, ya puedo decir, es un error, pero todavía de repente me cuesta pensar que las otras personas cometen errores, ¿no? Todavía siento que sí es pecado. Apenas estaba escuchando, bueno, aquí en México hay una religión que mm, se llama la luz del mundo, algo así. En esa religión, ahorita su líder está en la cárcel en Estados Unidos por violación a niñas menores. O sea, que tomaba a las personas como si fueran de él, propiedad de él, ¿no? Entonces les decía que le dieran algo a él, porque él era como la imagen de Dios aquí. De hecho, para ellos, para esa iglesia, este, dice que todos los que murieron antes de que él llegara se fueron al infierno, porque a partir de que él llegó, es como empezó a ver la salvación, ¿no? Porque necesitaban un apóstol. Así lo dice. Entonces, a todos sus feligreses los convenció diciéndoles que pues tenían que darle algo, algo importante y algo valioso para ellos. Entonces, para ellos lo valioso, las mujeres es su virginidad. Entonces, él las tomaba y si quedaban embarazadas, pues ni modo, ¿no? Y si no quedaban embarazadas o lo que sea, primero eran de él y después ya las casaba con otros fieles, ¿no? Le decía, ah, bueno, tú te vas a casar con esta mujer y ya, ¿no? Y hacía los matrimonios él. Ahorita está en la cárcel. Y cuando yo escucho todas esas historias, yo digo, ese güey, o sea, es un desgraciado, ¿no? Entonces,
yo lo puedo entender, ¿no? Y puedo entenderlo en mí, pero hay personas a las que todavía no saco de esa idea de sí debería de ir al infierno. Y si existiera un infierno, sí quisiera yo que ese hombre se fuera ahí, ¿no? O sea, para mí se me hacen cosas imperdonables, ¿no? Pero bueno, está uno en el curso, está uno en el trabajo, en el decir, es que no es cierto, es que esto es una ilusión, por más que yo lo sienta y por más que vea a la gente sufrir y por más que todo, o sea, a final de cuentas es una ilusión. Y todavía cuesta un poco, ¿no? No, no cuesta tanto conmigo y con mi alrededor, ¿no? Pero ver ese tipo de cosas es de, ay, no. Los acaban de agarrar a esas personas en Michoacán porque estaban haciendo como preparando a gente como para la guerra, así, ¿no? Decían que para el fin del mundo, ¿no? Y los estaban enseñando así a disparar y era un campo de entrenamiento, ¿no? Como militar y que los estaban preparando para el fin del mundo y yo los escucho y digo, están locos, o sea, ¿cómo pueden creer en eso, no? Pero bueno, después me acuerdo que no es verdad y ya, me calmo, ¿no? Porque es así de, hay cosas con las que aún peleo en las noticias, hay cosas que aún peleo con todo eso, ¿no? Pero que después ya entra la calma y ya así de ya, ya. Claro, Y cuando uno escucha que un padre violó a su misma hija de 2 y 3 años, eso impacta. Yo no sé hacia los demás, no, pero eso impacta. En un comienzo eso impacta. Y uno dice, miserable, desgraciado, que lo maten. Y después dice, sí, bueno, no es verdad, es una ilusión, pero eso impacta. sí, a mí eso es lo que me sucede, ¿no? Que todavía me cuesta un poco de trabajo asimilarlo. O sea, tal vez 1 o 2 días me quita mi paz, ¿no? Ese pensamiento me quita mi paz. Y ya después ya me tranquilizo así de ya, ya. ¿Puedo hacer algo? Estoy ahí, puedo hacer algo, lo hago. No estoy ahí, no puedo hacer nada, entonces ya me calmo, ¿no? Porque también sé que dentro de este mundo puedo hacer muchas cosas y en las cosas que yo puedo hacer es, por ejemplo, no hacerlo yo, ¿no? No repetir ese tipo de cosas o no fomentarlas, ¿no? Ese tipo de cosas trato de no hacerlo y no porque sean reales, pero sí sé que a mí me están pasando como reales y que no quiero vivirlas. Entonces ya se empieza a separar lo que es la ilusión de la realidad, pero a final de cuentas estoy en un cuerpo, ¿no? Y tengo que seguir lidiando con las cosas de mi cuerpo y esas Sí. luchas, ¿no? Y que a final de cuentas no puedo dejar de ser empática con las personas, ¿no? Que si veo algo sufriendo, pues me acerco. No importa que para el curso, o el curso más bien nos diga que es una ilusión. Y creo que sí es una ilusión, ¿no? Estoy segura de eso. Pero sé que todavía podemos hacer algo, aún siendo la ilusión, ¿no? Bueno, No, y fuera de eso, Aure, ¿qué me dices? Buscamos testigos. Mire que ese sí cometió pecado porque mire que me lo dijeron y que no sé quién lo vio y ahí seguimos en el mismo rollo. sí. Sí, nada más que te digo, o sea, hay cosas en las que sí trata uno de salirse, ¿no? A ver, me tengo que salir de esa ilusión, porque aquí lo dice, ¿no? O sea, es que confundimos el pecado con el error, ¿no? Y a mí me da por sí confundirlo con otros. Yo sí cometo errores, ¿no? Los demás cometen pecados. Sí, 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 sí. Entonces es eso. Pero bueno, creo que todo está bien claro. ¿Quieres ver el tercero, Aure? ¿Sí? ¿O alguien más iba a opinar algo? Ah, ¿verdad? Bueno, yo iba a comentar que fue de las cosas que me engancharon del curso, en donde, bueno, mi familia toda es católica, apostólica, romana 3+, 3 rayitas arriba. Entonces yo crecí con, más que nada, mi abuela nos leía el Antiguo Testamento.
el terrorífico, ¿no? El pecado, la venganza, la culpa, el castigo, el apocalipsis. Y bueno, cuando yo llego al curso veo que es todo lo contrario, es un Dios de amor, de paz, que no hay pecado, que solo son errores y que puedo elegir, que puedo tomar otro camino y por eso no me va a estar esperando el infierno, ¿no? Entonces fue de las cosas que a mí me engancharon del curso, a pesar de que se me hacía muy denso, difícil de digerir, pero yo dije, era algo que a mí me llamaba y me decía, aquí es, quédate. Y vaya que ya había buscado, y había dado en muchos moles. Y este fue el que me enganchó, me encantó el sentir que no voy a ser juzgada, que simplemente hay que seguir las reglas, la regla de oro, ¿no? La de Jesús, ama a todos como te gustaría que te amaran, ¿sí? Si te condenas a un hermano, ¿te gustaría que a ti igualmente te condenaran así? Entonces es esa parte, ¿no? De verme en el otro, la compasión, la empatía, el no hacer verdad el error de mi hermano, sino saber que él está pidiendo amor. Todo eso fue lo que a mí me atrapó. Entonces, bueno, aquí la idea del pecado y la idea del error, pues sí tienen mucha diferencia, ¿no? Y es así donde yo puedo elegir o hacer la ilusión del pecado, ¿sí? Y hacerla, así como dice, dice, el pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. O le soy leal al ego, ¿sí? Sigo alimentando ese sistema de pensamiento o empiezo a deshacer esa ilusión, ¿no? Que sí, al principio cuesta mucho, las pruebas que se nos ponen, a veces las pasamos, otras veces no tan bien, pero por lo menos ya en mi mente la idea de pecado, culpa, castigo, muerte, separación, escasez, esa se va haciendo cada vez más leve, más tenue, ¿sí? Y eso es lo que me gusta del entrenamiento mental. Y bueno, pues era mi aportación. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Sí, como que se va desvaneciendo poco a poco Sí. todas esas ilusiones que teníamos o que todavía tenemos, pero que ya son menores, ¿no? Bueno, leo el 3. Dice, el Hijo de Dios puede estar equivocado, engañándose, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo podría parecer, perecer lo que es inmortal? Ups. Bueno, nos vuelve a hablar casi de lo mismo. Dice que el Hijo de Dios puede estar equivocado, y sí, yo creo que todos nadie de nosotros está exento a cometer errores y a creer que son pecados, ¿no? Porque ¿quién de nosotros puede, por ejemplo, cuando alguien dice, a ver, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado? Ninguno de nosotros, o sea, porque nadie nos sentimos libres de pecado. Y no es de pecado, es libre de errores. Nadie, ningún ser humano está exento de haber cometido un error. Yo, para mí, para mí, miren, es como un aprendizaje diario, ¿no? Diario, de muchas cosas. Yo hasta hace tiempo, yo decía, bueno, por ejemplo, con mis hijas, ¿no? Yo decía con mis hijas, ya eduqué una, ya sé por dónde va el caminito, entonces ya puedo con la otra, ¿no? Y me doy cuenta que no, o sea, es como que las herramientas que teníamos de ayer son obsoletas para hoy, ya no sirven. O sea,
Hay un libro de Jorge Bucay que dice, hace años se te recomendaba que enseñaras a tu hijo a pescar porque de aquí a mañana era mejor que supiera pescar a que le dieras el pescado, ¿no? Y dice, y no te das cuenta que cuando crezca tu hijo, tal vez las cañas de pescar no sirvan, ¿no? O sea, son obsoletas. Entonces ya no le enseñes a pescar, ¿no? Entonces yo me doy cuenta así, o sea, que como que cada día es un aprendizaje y un desaprender de algo. O sea, así como estamos aprendiendo unas cosas, estamos desaprendiendo otras. Yo ya no puedo seguir pensando que todo lo que estoy haciendo está bien y no puedo pensar que todo lo que hago es un error. Por eso aquí dice, sí, sí puedo estar equivocada, porque sí puedo estar equivocada. Dice engañarse a sí mismo, incluso usar el poder de su mente contra sí mismo. O sea, ¿y cuántas veces yo me dije, ya deja de ser tan tonta, ya no hagas esto, otra vez ahí vas? Yo se los decía, o sea, creo que el peor enemigo de Aurelia era Aurelia, ¿no? O sea, porque era con la que siempre estaba yo en contra. Podré estar en contra de otras personas, pero como lo decía yo hace rato, me dura el trauma 1, 2 días y ya, lo tengo que soltar. Y lo suelto porque me afecta. Pero contra mí, híjole, o sea, es a la que menos suelto. O sea, es a la persona que no suelto. Cometo un error y me estoy diciendo día a día, estás mal, estás mal. Ya tenía o tiene mucho que ya no me sucede esto, ¿no? De que me acueste yo y yo piense y piense y piense y piense y cómo corrijo lo que hice, ¿no? O a veces digo una cosa y ¿y por qué lo dije? ¿Y por qué lo dije? O sea, son cosas que dentro de la vida son normales, ¿no? Y que tal vez las dije porque así tenía que ser, pero yo solita me culpo. O sea, por eso dice que utilizo el poder de mi mente o sea, en contra de mí misma. No la uso en contra de nadie, más que de mí. Quisiera yo decir es que sí, sí, estoy duro y duro con alguien. No, la verdad es de que entras al curso y empiezas a soltar a las personas a tu alrededor. Empiezas a dejar, bueno, en doble A dicen, vive y deja vivir, ¿no? Entonces, como que con el curso aprendes a vivir y dejar vivir. Pero yo, es de, así como que llega un punto donde digo, Aurelia, ya déjame vivir, ¿no? Deja de culparme, ¿no? Ahorita con lo que estoy leyendo, porque quisiera yo decir que me doy cuenta, no, no me doy cuenta. Son raras las ocasiones que me doy cuenta de esto. Casi siempre es cuando estoy frente a ustedes, que me analizo y me digo, sí, soy yo la que me estoy culpando. Y siempre me tocan estos párrafos, ¿no? Sí. Dice que utilizo el poder de mi mente para atacarme a mí misma. Dice, pero no puedo, no puede pecar. O sea, independientemente de todo lo que me diga, no hay un pecado. No importa qué tantas cosas me diga y qué tanto me ataque a mí misma, debo de entender que no es un pecado. Dice, no puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. O sea, no importa cuánto me esfuerce por quererme atacar y poder ser culpable, no lo podré ser. No importa que yo mismo me convenza. Nada más que necesito aprender a decirme, no es cierto. Así como aprendí cuando me equivocaba yo, cuando me sentía mala, a aprender a apapacharme y decir, todo está bien, no pasa nada. Creo que tengo que aprender a no culparme, a no ser mi propio enemigo y no ponerme el pie, ¿no? Creo que eso es lo que el párrafo me está diciendo, ¿no? Dice, y eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Es imposible que yo haya pecado. Es imposible. Entonces, esto siento que nos lo va diciendo, ya nos dijo, el pecado no es real, lo que nosotros cometemos solamente son errores. Ahora me dice, ¿y si te das cuenta cómo te has atacado? Si te das cuenta, entonces vamos a irlo corrigiendo. Dice, no va a pasar nada. No importa
veces me equivoque, no se convertirá en pecado. Y no importa cuántas veces termine yo diciendo, no vuelve a pasar, tal vez vuelva a pasar y tengo que volver a regresar ahora sí que al espíritu, ¿no? Y volverle a decir, esto no es así, esto va a pasar y ya, ¿no? Porque esa es una terapia para uno solo, ¿no? Decía Ceci, es lo bonito, ¿no? De este entrenamiento mental. Es eso lo bonito, que nos vamos quitando como losas de encima, que tal vez no nos damos cuenta que las traemos, porque ahorita no me había dado cuenta, pero en cada clase nos vamos quitando, aunque sea pequeñas. Son losas diminutas, porque no nos damos cuenta y ni pesan. Ya no pesan como pesaban antes. Son diminutas, pero poco a poco, si vamos limpiando todo eso, creo que podremos estar mejor, ¿no? Y luego aquí termina diciendo, pues es el costo del pecado, pues el costo del pecado es la muerte. O sea, si nosotros pudiéramos llegar a pecar, moriríamos. Y no morimos, aunque nuestro cuerpo sea el que sí desaparezca, nuestro espíritu no desaparece. Y dice aquí, ¿cómo podría aparecer lo que es inmortal? Y lo inmortal no es mi cuerpo, es mi verdadero ser. Y creo que mi verdadero ser ese es el que todos los días así me impulsa a tratar de ver las cosas de diferente forma. Mi verdadero ser es el que me dice, entra a las clases, ¿no? Sigue con tu entrenamiento, sigue quitándote esas losas, ¿no? Bueno, eso es lo que podría yo compartir nada más. Gracias, Abre. Yo podría decir, o lo que me llega a mí es que a la hora de la verdad, si nosotros vamos más profundo, porque ya Jesús nos lo ha enseñado, lo único que hay que corregir es la mente, nada más, porque el cuerpo pues no existe, el cuerpo no está, el cuerpo es un medio de comunicación, es la mente. Entonces, si nosotros reconocemos y aceptamos que esos pensamientos no soy yo, que no me identifican, ahí ya deshacemos el pecado, el error y todo. Y si vamos más profundo, no tenemos ni siquiera que perdonar ni pecado, ni error, ni nada, porque es una ilusión y nada ha pasado. Pero pues yo sé que tenemos que ir poquito a poco por lo que venimos de tanto tiempo, pero la realidad es esa y nos cuesta bastante asimilarla. La sabemos, pero ponerlo en práctica es lo que es, pero para mí la realidad es esa. No hay nada que perdonar, no hay ningún error y yo no cometí ni error, ni pecado, ni nada, porque esto es una ilusión y yo nunca estuve aquí, yo estoy allá con mi padre. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien quiere leerme el 4? Yo Creo te que lo... Gaby Ah, quería comentar algo, ¿no, Gaby? No, no. No, Gaby dijo Ah, que no con el dedo. yo entendí que sí, perdón. Adelante, Ceci. ok, es el 4, ¿verdad? Sí, Bien, dice, uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? Y es parte de lo que yo estaba comentando hace ratito, ¿verdad? Los principios dogmáticos de la religión, donde se nos inculcó, y hablo por mí, que no ir a misa un domingo, y si te morías el lunes, te ibas directito al infierno. Y si echabas una mentira o te le escapabas a tu mamá de la escuela, y si Diosito decidía castigarte, pues te iba a castigar y te ibas a ir al infierno o te iba
te ibas a enfermar o la mamá se te iba a morir, o sea, una serie de tonterías con las que la verdad yo viví una infancia en ese aspecto terrorífica. Entonces, dice aquí, la pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Es decir, que si yo decía y aceptaba que era pecadora, era bien visto ante los ojos de Dios. Si yo decía que en mí no cabía el pecado, no cabía ninguna falta, pues era arrogancia, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, sí, esa, ese rezo, ¿no? Ahí yo prácticamente decía, sí, es lo que dice la religión que soy yo, una pecadora y que no tengo manera de tener una vía directa al cielo. Y yo tengo que sufrir en esta vida para merecer, ¿sí? Entonces es aquí donde dice, ¿es esto humildad? Pues no, realmente esto no es una humildad, es estar, como dice en el párrafo de arriba, es estar en la grandiosidad del ego, ¿sí? Es estar viviendo realmente en el equilátero del ego. Entonces, yo lo viví ahora con mi hermana. Ella, después de muchos años de ser católica, se va al cristianismo. Ella era cristiana. Y entonces a mí me quería convertir porque para ella yo estaba en una secta horrible y me iba a condenar, ¿no? O sea, yo iba a ir directita al cielo, al infierno. Y ella creía en el pecado, creía en que Dios castigaba. Entonces, para mí esto fue un proceso de total aceptación y decir, no sé nada, que cada quien aquí viva su fe y sus mandatos y sus creencias, ¿sí? No me quise meter en más, pues en más problemas, ¿no? Respeté su forma de pensar y cada día que pasaba, como se iba poniendo la cosa así de intensa con su enfermedad, y cuando la oía hablar, yo decía, wow, decía, esto es un aprendizaje tan grande para mí que tengo que aprender de esto, porque lo que me está diciendo ella, quizá haya todavía esa creencia en mí. Y era ponerme a revisar, era realmente decir, de verdad siento que yo soy la santa hija de Dios y que realmente formo parte de su reino y estoy en la mente de Él, santa, pura, así como el curso me lo dice. Entonces, este capítulo, wow, me deja mucho que pensar, me deja mucho que pensar y bueno, es lo que yo puedo aportar de esto. Gracias, Ceci. ¿Alguien más? Sí, a mí me recordó mucho, yo ya se los he comentado que el papá del que era mi novio se convirtió en cristiano y de repente llegó y dijo, Dios me acaba de limpiar de todos mis pecados, yo ya no hice nada. Y le decía a su hijo, pues Dios te limpió, pero si quieres yo ahorita te recuerdo y te vuelvo a ensuciar, ¿no? Porque para ellos era, sí, pues, ya te arrepentiste, ya Dios te limpió y todo, pero nosotros recordamos todo lo que nos has hecho. Entonces yo creo que a esa arrogancia es a la que se refiere, que no es de que, bueno, pues entonces como no es pecado, pues yo no he hecho nada. Y si les gusta, bien, y si no, pues es su bronca, ¿no? O sea, eso siento que de repente sí podemos llegar a ser arrogantes, en creer que pues no pasa nada. Nosotros, yo creo que cometemos errores y por esos errores hay consecuencias. Y no porque Dios nos castigue y no porque haya un karma, ¿no? O sea, es la ley de este mundo, ¿no? O sea, si aviento algo para arriba me va a caer a la fuerza, ¿no? Entonces, son cosas que estamos dentro de un mundo y que van a suceder, pero
no en la cuestión de que siempre creíamos, ¿no? De que Dios es quien te está castigando. Yo creo que son nuestros propios actos los que se nos regresan, pero no es Dios. Entonces nosotros tampoco podemos tratar de ser arrogantes y decir, es que no pasó nada, no hice nada, eh, no me equivoqué, ¿no? O sea, yo creo que como personas adultas puedo reconocer, me equivoqué, sí me equivoqué y si necesito pedir una disculpa, la pido. Y si no la tengo que pedir, está bien, no la pido, pero reconocer que me equivoqué, nada más. Y no pensar que no pasó nada, ¿no? O sea, en el ser, soy completamente puro o pura en el ser, pero en el cuerpo sí he cometido errores, ¿no? Y dicen, ¿cómo dicen? Es de humanos cometer errores, pero también es de humanos arrepentirse y corregirlos, ¿no? Bueno, hablando en el punto de los humanos, ¿no? Bueno, eso es nada más lo que me saltó de la arrogancia. Dije, sí, por eso es porque la confundimos, porque a veces sí podemos parecer arrogantes, ¿no? Claro. Gracias, Aure. ¿Alguien más? Entonces voy a leer el 5. El ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede absorberse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Aquí, pues es que nos describe tanto como nosotros vivimos, porque nosotros consideramos que no tenemos relaciones especiales, y a la verdad tenemos relaciones con todo el mundo, con el presidente, con los ministros, con el que barre, con el de todas partes. Y entonces ellos pecaron y ellos hicieron y entonces mire que ese sí lo hizo, y porque es la función del ego. Porque si el ego pierde ese poder, pues se deshace totalmente. Pero esa es la forma de decir, yo tengo el poder, yo soy el que mando, yo soy el que decide cómo es la vida. Y Dios, nada que ver. Yo le gané a Dios, totalmente le gané a Dios en todo. Entonces, esa es la defensa del ego por eso. El pecado es lo que existe y como decíamos yo hace un rato, y busco los testigos, porque mire que es la que mató ayer a no sé quién, y mire que lo vio tal persona y tal otro y tal otro y tal otra, y así sucesivamente nos seguimos en eso. Entonces, pues lógicamente que para el ego el pecado es fundamental, es lo que podría decir. Sí, porque si no hubiera pecado, no hubiera juicio. Exactamente. Entonces el ego necesita forzosamente que nos estemos adentrando en esa dinámica, ¿no? De señalar, de sentirme pecador, de que aquel es pecador, y además conlleva a la culpa, que ya lo dice nuestra iglesia, bueno, pues nuestra iglesia lo dice, la culpa es eterna. Total. Se va para el purgatorio. Sí, claro, claro, ¿no? Entonces, pues ese es el mecanismo que tiene el ego para seguir manteniéndonos a raya de nuestro creador, en esa ilusión, en ese sueño,
aletargados, ¿no? Es lo que les puedo compartir. Gracias, Ime. ¿Alguien más? Pues es que como el ego surgió de la creencia en la separación o el pecado, pues él tiene que seguir reforzando esa creencia, porque de esa manera es como él subsiste, ¿no? Y nos, vamos a decirlo así, nos inculca esa creencia en el pecado o esa idea del pecado para que nosotros creamos ciegamente en él y perdamos de vista, pues la verdad, ¿no? Acerca de lo que somos. Y no es porque el ego nos diga cosas o nos haga hacer cosas o pensar cosas, sino que, pues como nosotros lo inventamos, creemos en lo que inventamos. Ujú. Sí, es lo que les puedo compartir. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? Sí, lo vamos a proteger a capa y Claro. espada, porque si no dejaríamos de existir. Todo nuestro sistema de pensamiento se vendría abajo y es algo con lo que vidas, miles, no sé cuántas, lo hemos como mejorado, ¿no? Este protoplasma. Y yo voy a buscar esos testigos de que soy pecador con enfermedad, con muerte, con miseria, ¿sí? Con malas relaciones. Así yo voy a reafirmar lo pecador que soy. Ujú. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien me quiere No, colaborar con el 6? te lo leo si quieres, Isa. Bueno, Gaby, gracias. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es una extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez de los cimientos que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego. Un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad, entre comillas, del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. Y pues bueno, es un poco lo que venimos comentando. Eh, si el ego edificó su mundo sobre el pecado, pues tiene que ver crecer ese mundo sobre los cimientos que él puso. Y todo lo que crezca ahí, crezca entre comillas, o metafóricamente crezca ahí, pues tiene que tener o tiene que compartir aparentemente la idea de que todo aquí es pecado, de que todo aquí está mal, pero el ego no permite que nosotros tengamos la posibilidad de ver el pecado o lo que nosotros creemos que es pecado como un error, porque si no, pues él mismo tendría que ser llevado ante la verdad, el ego mismo tendría que ser llevado ante la verdad y fácilmente podría deshacerse. Entonces a él no le conviene que nosotros veamos que cualquier creencia de pecado o cualquier forma
de pecado o de separación, lo veamos como un error que se puede corregir o que se puede salvar, sino que tenemos que seguirlo viendo como pecado, ¿no? Y más abajo, ya al final del párrafo, dice, es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe, mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. Entonces, el que un error pueda ser corregido es un hecho, y que el pecado pueda ser posible, eso es una ilusión. Eso no es un hecho. Por lo tanto, nuestra creencia en el pecado siempre está sujeta a, pues, a cuestionarse, a reinterpretarse, precisamente porque no es un hecho. Y pues es lo que les comparto. Gracias, Gaby. Y mira la definición del pecado. Dice, el pecado es demencia, es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues que iban a querer contemplar los que están libres de pecado. O sea, estamos pero bien dotados. Hoy, lengua, bien dotados estamos. Sí, sí, claro. O sea, todos los sentidos del cuerpo, ojos, boca, oídos, todos los sentidos que tenemos, son sentidos que siempre perciben el mundo como si viniera de afuera algo para ser percibido, ¿no? Los oídos oyen algo externo, los ojos ven algo externo, el tacto toca algo externo. No tenemos sentidos que escuchen, que vean hacia adentro, precisamente por eso, porque el ego, no quiere que veas hacia adentro, siempre quiere que veas hacia afuera, hacia el mundo que él inventó o que inventamos con él. Por eso es que nuestros sentidos no nos sirven para ver hacia adentro o oír hacia adentro y reflexionar y examinar. Sí, y si viéramos hacia adentro, al único que veríamos sería nosotros. Claro, No habría un otro. claro, Claro. claro, porque el error o el problema y la solución están en el mismo lugar, están adentro. Si tú quieres ir a encontrar adentro el error, lo que vas a encontrar es la solución, porque están juntos. Pero al no ir adentro, el ego te va a decir, tienes un problema que está afuera, pues entonces afuera también busca la solución. Pero como ahí no está ninguno de los dos, nos vamos a tardar toda la vida o muchas vidas ilusorias pensando que vamos a encontrar algo afuera. Y siempre vamos a estar inmersos entonces en ese mundo de pecado, ¿no? O de separación. Por eso es la ley de causa y efecto, ¿no? La ley de la proyección, ¿no? El otro me va a hablar de lo que está en mí. Sí, El pecado del otro, pues no es el del otro, es el mío. claro. Yo, si me permiten, lo que veo es que los sentidos del cuerpo son físicos, son materiales y no soy yo, ni mis ojos soy yo, ni mis oídos soy yo solamente soy mi ser. Entonces, pues el cuerpo tiene que tener sus herramientas para subsistir o habitar en este plano, simplemente.
pero nos enseñaron a valernos de nuestro cuerpo para percibir el mundo. Y es ahí donde no tenemos ojos para la verdad, o no podemos voltear a ver la verdad. Estoy notando que si no hay pecado hay error y el error puede ser corregido. Sin embargo, ¿bajo qué criterios se denomina error? ¿Y bajo qué criterios se le denomina corrección? Me estaba haciendo esa pregunta. Entonces, a ver dónde veo el error. No hay pecado, pero ¿cómo sé que esto sí es error? Y encuentro que error es todo aquello que me hace concebir la separación. Y error es todo aquello que me hace existir en la ilusión. Eso es lo que tendría que corregir. No darle crédito a la ilusión, no darle crédito a la separación. Porque Ujú. categorizar errores en un listado creo que nos regresa a la misma situación, una lista de características, bueno, malo, según quién o según qué. Entonces, por ejemplo, decía Ceci, la ley de causa-efecto. La ley de causa-efecto no está tipificando. Como hiciste algo bueno, vas a tener un resultado bueno. Y como hiciste algo malo, vas a tener una consecuencia mala. La ley de causa-efecto simplemente ejerce su influencia de acuerdo a cómo yo actúe y nada más. No me lo está señalando en un sistema de la dualidad. Simplemente, si cené demasiado, pues el efecto va a ser que me empache o tenga pesadillas. Y si no cené, voy a estar durmiendo con las tripas chillando, pero no hay una escala de bueno o malo o de China. Ahora tienes que corregir que no cenaste para que ahora sí hagas lo correcto, o tienes que corregir que cenaste demasiado y caíste en un error, o ahora tienes la consecuencia de que te empachaste. Todo eso es el mundo físico y el mundo que conocemos y el contexto en que tenemos que cohabitar este plano. Sin embargo, en la mente es donde nada de eso está. Entonces, tendría que voltear a ver mi mente, mi interior, y entonces sí dejará de tener peso mi percepción de los sentidos, mi percepción de las ilusiones, mi percepción de la separación. Incluso mi percepción de lo correcto o incorrecto, o mi percepción del error o no error. Eso no es para ponerlo en la mesa y estarlo depurando, no. Simplemente mi interior me va a ir diciendo, mi ser me va a ir diciendo, me va a ir mostrando la unidad de la creación, la unidad del Santo Hijo de Dios, que es mi hermano, y eso va a ir disipando el contexto humano en el que, pues, día con día estamos debatiendo, porque yo les he comentado, cuando hablamos de enfermedad, de acuerdo al curso, siempre estamos hablando que es en la mente, pero no es fácil no traer a mi mente o a mi pensamiento alguna dolencia física o algún malestar físico, cuando sé que la enfermedad no es de mi cuerpo, es de la mente. Y es así como yo tengo ese conflicto en poder deslindar lo de la mente de lo del cuerpo. Y entonces este discernimiento del error a fuerzas me hace irme hacia la ilusión. Yo creo que ahí radica el mirar para adentro y ver mi ser y escuchar mi ser y sentir esa unión con el Creador, que es la práctica del instante santo, que es los pequeños atisbos que llegamos a tener. Entregar. Y lo demás, pues entregarlo y no sentir esa carga ni sentir
pues ese análisis, ya no le digamos juicio, ese análisis de las cosas. Esa es mi aportación, no sé qué opinen. Es Gracias, que yo Omar. considero, es que yo considero que el discernimiento del error o la categorización del error, pues ni siquiera lo hacemos nosotros, porque si lo estamos haciendo nosotros por nuestra cuenta, pues nuevamente volvemos a caer en la parte juzgadora del ego, que dice qué error es bueno o qué es malo, o si ese error incluso se puede perdonar o no se puede perdonar. El que marca el error es el Espíritu Santo. Él es el que te muestra que eso que tú percibes es un error, es ilusorio, porque no está de acuerdo a la verdad, porque Dios no lo creó y por lo tanto es un error de tu percepción, pero nada más es error de percepción, no error de comportamiento. Eso lo muestra el Espíritu Santo, porque si nosotros nos vamos a decidir qué es el error, cuál es el pecado y cuál es el error, vamos a caer en el mismo bucle de, pues de juicio y pues por lo tanto de error y de separación. La reinterpretación que el Espíritu Santo hace de lo que yo creo que es pecado es error. O sea, Él reinterpreta como error mi creencia en el pecado. Sí, hay una parte que dice que tú no tienes que hacer nada, Ajá. ¿no? Ujú. Estás de nuevo. Entonces, por ejemplo, ahora que yo estaba viviendo la situación familiar que tuve, yo le pedía mucho, ¿no? Al Espíritu Santo que me ayudara a ver esto de otra manera, que me Ujú, ayudara a discernir esto de otra manera, ¿no? ujú, Y también nos lo marca el curso. Hay veces que estamos, que más bien queremos controlar las situaciones, que llegamos a la desesperación y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, sin darnos la oportunidad de entrar en esa calma para poder escuchar, ¿no? Para poder escuchar verdaderamente la voz del Espíritu Santo de lo que Él nos está diciendo, porque en el momento que lo pides ya te lo está diciendo. Solo falta que tú lo escuches, que tengas esa calma, esa paz para poder escuchar. y Y tú lo bueno, aceptas. exacto, exacto, aceptar todo eso, ¿no? Entonces sí, llegó como, claro, esto también fue parte de un proceso, ¿no? Y no he terminado en ese proceso, pero sí llegó el momento en que estuve así de desesperada y también después llegó el momento en que hubo un momento de calma y logré escuchar y precisamente eso dijo. No tienes que hacer nada, Ujú, nada. sí. Y fíjense, apenas me encontré con una amiguita de mi mamá y me dice, te veo muy bien. Y le digo, pues me siento bien. Y me dice, no, es que tú tendrías que haberte quedado con esa casa. Y muchas cosas, ¿no? Y entonces le digo yo, no, la verdad es que no tendría, no pasa nada. Realmente yo estoy en un proceso de aceptar muchas cosas que nunca quise ver y que llegaron a mí de esta manera porque también así tenían que llegar. Me dice, pero no puedes hacer algo. Mira, no puedo hacer nada y si pudiera, tampoco lo haría, porque yo creo que eh, estoy en paz. No necesito más. No requiero las cosas materiales porque me siento muy tranquila, me siento en paz
Y siento yo que de alguna manera el curso, y ya le comenté, ¿no? Me ha ayudado bastante para que yo pueda discernir toda esta situación. Le digo, la verdad es que sí me siento muy bendecida de tener ese apoyo del curso que me ha ayudado a poder discernir toda esta situación, porque mucha gente obviamente me ha juzgado porque no fui al entierro, porque no estuve en el velorio, y digo, o sea, no pasa nada. La verdad es que me ha ayudado bastante porque las opiniones no me han afectado, ¿no? Y anteriormente yo recuerdo que sí me hubieran hecho sentir culpable, pero la verdad es que recuerdo nuevamente las palabras de no tienes que hacer nada, así es que yo escuché, sonreí y dije, bueno, pues así son las cosas. Le digo, habrá gente que, que esté de mi lado y no está bien, pero tampoco está mal, le digo. Y habrá gente que no esté de mi lado y lo mismo, no está bien, pero tampoco está mal. La verdad es que hay que continuar y llegará el momento en que todos conozcamos el todo y entendamos todo, ¿no? El por qué las cosas se dan de tal o cual manera. Y bueno, es lo que les puedo compartir. Gracias, Sime. ¿Alguien más? No, ¿Alguien quiere colaborar con el 7? Yo, No, Omar, gracias. 7. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad, de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. Aquí ratifica que el pilar principal de la existencia del ego es el pecado. Él, al hacernos creer en la separación, pues prácticamente está haciendo a un lado a Dios y está matando al Padre y, y se adjudica toda la historia de lo que ya dijimos de los otros párrafos, toda la historia que nos han contado y con la que hemos crecido y con lo que pues también no es tan fácil soltar. Pero básicamente es el pilar fundamental del ego es el pecado. Ya de ahí va a desprender todas las historias y las ilusiones que nos hagan seguir enviciados en sostener esa verdad, entre comillas. No así cuando cambiamos la percepción de las cosas y ese cambio de percepción pues nos indica lo que es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y la mente recta de la mente errada. Así es como interpreto yo este párrafo. Si alguien quiere contribuir. Gracias, Omar. Pues no, realmente me parece, porque pues es que se ha repetido lo mismo, me pareció muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo?
No, está bien para mí. Sí, yo también. Entonces leo el último. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de que la fuese tan fácil aceptar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientes tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Pues ese nada más, esa pregunta. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y la tierra. Es bien fuerte, porque nosotros a la hora de la verdad decimos, sí, 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 yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, pero como decimos aquí en Colombia, de dientes para afuera, porque en realidad queremos este mundo. Queremos este mundo y queremos a los hijos y a los nietos y al amigo y a la pareja y entonces, pero que cometieron un pecado, pero yo lo voy a perdonar porque yo soy muy buena y así sucesivamente seguimos en lo mismo. Entonces, realmente tenemos que irnos al fondo del corazón totalmente y elegir el amor o el miedo. Porque para mí esa es la decisión, o nos vamos con el amor o nos vamos con el miedo, porque Dios es amor y el ego es miedo. Es lo que podría decir yo. Ujú. Sí, Isa, Eso tienes toda la me razón. hace recordar de que sí queremos a Dios, pero no. No, había una vez un predicador ante un grupo de personas y pues estaba diciendo la palabra de Dios y todo el rollo y les dice, alce la mano el que quiere estar con Dios. Todos alzaron la mano. Alce la mano el que quiere ir a Dios hoy mismo. Nadie alzó la mano porque queremos el mundo. Claro, Es así decimos que queremos ir a Dios, pero no ahorita, no ahorita. Ay, a ver en qué otro momento es oportuno. Entonces, efectivamente, Y eh, porque, y porque creemos en la muerte, ¿no? Porque eso significaría morir. total. No, y a nuestros familiares y todo lo que vivimos. No, nosotros no queremos dejar este mundo, seamos honestos. Cuando ahí nos está diciendo Jesús que eso es tan fácil como que las nubes pasen y ver el sol. Así de fácil nos lo pone y nosotros no queremos esa facilidad. Nos gusta este mundo, porque nos gusta, es que nos gusta. Y que, que a veces pues, el determinado almuerzo, que delicia, me va a comer ese almuerzo. Nos gusta, es Sí. que Sí, sí, cierto. y qué rico ir a México y que vamos de los mariachis a la Plaza Garibaldi, qué berraquera. Comida bien picosa. Esto que están diciendo ahorita me recordó, no sé si allá en Colombia salió la misma noticia, Isa, aquí en México salió una noticia de que el día de ayer en Estados Unidos, mucha gente regaló sus cosas porque creían que iba a ser el rapto. Bueno, en la iglesia me parece que cristiana se hablaba del rapto, ¿no? De que muchos se iban a ir y los pecadores iban a quedar, ¿no? Entonces mucha gente salió a las calles y regaló todo, dinero, sus pantallas, todo. Una señora decía que le encargó su perrito a su vecina. Le dijo, te puedo encargar a mi perrito, es que el día de hoy yo me voy. Y pues te dejo a mi perrito y la vecina, ¿qué piensas que yo me voy a quedar? No, yo también me voy a ir, ¿no?
decía, ¿no? Pero resulta que amanecieron con que nadie se fue, ¿no? Y es de, pero regrésenme todo lo que regalé, o sea, ya no quiero, ¿no? Es que todos tenemos un cuerpo y nos gusta disfrutar de este cuerpo y de las cosas que que ha hecho nuestro cuerpo. A final de cuentas, trabajamos para eso, ¿no? Yo siempre digo, si trabajo es para comer rico, ¿no? No trabajo para otra cosa. O hay quienes dicen trabajo para viajar o trabajo para vestirme bien, ¿no? O sea, infinidad de cosas para lo que lo utilizamos el cuerpo, ¿no? Entonces, lo disfrutamos. Nada más que el curso nos enseña a ver, sí, o sea, sí estoy bien feliz con mi cuerpo, sí estoy bien a gusto, sí me siento súper padre tenerlo y los sentidos y todo, ¿no? Pero nada más que recuerda que estás aquí como de paso. Estamos viviendo como una novela, ¿no? Somos actores y que en algún momento tenemos que volver a la realidad. Y nuestra realidad no es esta, no es esta. Nos encanta. ¿Y quién no le gusta identificarse con el personaje, no? Todos, pero no somos esto. Y quizá ni tengamos que dejar el cuerpo, Aure, porque pudiéramos vivir en el mundo real, Claro. ¿sí? Sí, O sea, ni tengamos que dar exactamente. muerte del cuerpo, tendríamos que darle muerte a muchas ideas preconcebidas, porque hay algo que me llamó mucho en el párrafo 8 que dice, quizá te sientas tentado de coincidir con el ego, o sea, dudar si realmente hay un Dios todo amor, si no hay un pecado, si no hay un castigo, en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado, porque eso es lo que yo ya conozco, Claro. eso es lo que yo he vivido durante años y para mí es mejor, como el dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces ahí viene esa interrogación, esa duda que está sembrada y dices, ¿de verdad es esto realmente mi camino a la salvación? ¿De verdad yo me voy a librar del infierno y de todo lo que me da miedo, que dice la religión X, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mejor me voy a lo conocido, mejor me voy a hacer penitencias, mejor me voy a ir de rodillas, ¿no? Y entrar al templo para que vea a Dios que ya estoy pagando aquí por mis pecados. Y ya cuando enfrente a ese padre me digan, no, tú ya sufriste en la tierra, te voy a dar un pedacito aquí en el cielo porque tú ya padeciste. Entonces es esa disyuntiva, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Realmente estoy en el camino del amor, de la paz, del gozo, del cielo? Sí, es un chip tremendo el que hemos tenido por miles de vidas, no sé cuántas. Gracias, Ceci. ¿Alguien más? No, pues solamente de lo que comentó Ceci, creo que estamos en el camino a eso, ¿no? Bueno, más bien, el curso dice que ya estamos ahí. Cuando nos habla de que todos estamos en gracia, dice que siempre lo hemos estado. No necesitamos hacer algo para llegar ahí, nada más que nos hemos olvidado. Nos han- mm, lo vuelvo ahora sí que lo junto con lo que acabo de decir, ¿no? Que disfrutamos este personaje. Nos hemos hecho creer que somos este personaje, entonces parece que olvidamos quiénes somos, pero no, siempre hemos estado en gracia y siempre estamos en gracia, ¿no? Gracias, Aure. ¿Alguien más? Por eso, corroborando lo que nos comentaba ahorita Ceci, ¿no? Por eso se crearon las famosas indulgencias, ¿no? Que hay que hacer estas oraciones, que hay que Obras. hacer estas obras, que hay que hacer, mire, Omar y yo pertenecíamos al Encuentro Matrimonial Mundial y cada determinado tiempo nos mandaban un formato para ver qué indulgencias íbamos a hacer, ¿no?
y había orar por los sacerdotes, orar por las religiosas, ¿qué iba a ofrecer yo, no? Bueno, pues mis horas de trabajo, la oración, el rosario, la hora santa, o sea, tantas cosas, tantas cosas. Y me acuerdo que, pues sí, acudíamos, ¿no? Acudíamos a todas esas cosas. Y un día veo que cierta señora que era muy católica, llegan los hijos del ex esposo, porque ya se murió, se muere el señor y llegan ellos por, pues también les toca de la herencia, ¿no? Y los manda, pero sí bien lejos, ¿no? Y ellos eran los primeros hijos, o sea, realmente a quien les tocaba, pues son a los primeros, ¿no? Ella había sido la otra. Y dices tú, ¿y dónde están todas esas indulgencias? Va a tener que hacer muchas más porque no les quise compartir, pero nada, ¿no? Entonces, es ahí donde sí yo decía, verdaderamente a Dios le servirá mi oración para las religiosas, para los sacerdotes, o mis horas de trabajo que se las dedico a hacer una indulgencia, ¿no? Verdaderamente. Y luego decían, con esto tú has logrado tanto tiempo, ¿no? O sea, como cierto número de pecados perdonados. Yo Acabas decía, de comprarlos. ¿cómo los miden? O sea, mi pregunta era, ¿cómo miden? ¿Cómo pueden medir eso? ¿Cómo pueden medir? O sea, eran todas esas cosas que dices tú. Llegó el momento en que le dije, no, yo no voy a hacer eso porque no creo, sinceramente, ¿no? Pero sí, era esas de decir, no, o sea, aquí me quieren ver la cara. Nada más me están viendo la cara, dije yo, ¿no? Pero sí, de alguna manera dices tú, no es la cosa por ahí. O sea, debe de haber otra manera. Claro. Ujú. Pero nada más, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica nos enseñó que Dios mandó a su único hijo a que lo crucificaran por el perdón de nuestros pecados. Por lo menos aquí en Colombia eso era lo que le decían a uno en todas las Semanas Santas. Y uno como que no pensaba hasta que yo llegué a un momento y dije, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué van a crucificar al único hijo? Porque nosotros pecamos y de todas maneras se siguen pecando y se siguen haciendo las mismas cosas. Entonces ya empieza uno a encontrar una cantidad de cosas irracionales que no tiene sentido. Incoherentes. Coherentes, totalmente incoherentes. Y luego se vendían esas indulgencias. Imagínate. La iglesia vendía las indulgencias. Entonces, el que no quería orar por no sé quién y no sé cuánto y hacer tal cosa de caridad, pues de una vez mejor ya compraba sus indulgencias, le daban su recibito, ya con esto tienes tu pedacito allá arriba guardado, ¿no? Imagínate. Sí, sí. Así la iglesia se hizo rica. Hazme el fabrón, cabor. Sí, Qué locura. sí. Sí, hombre, no. No, y que uno de niño no pensaba, porque uno se confesaba y el error ¿cuál era el pecado que uno podía decir? Que no fui a misa. Y entonces, es pecado mortal, le decían a uno. Y uno iba y se confesaba y el padre le decía, rece 2 padres nuestros y ya queda bien. Y uno no Ujú. pensaba, ay, entonces, hasta que llegó un día que yo le dije a mi mamá, yo no vuelvo a confesarlo porque yo ya sé que rece 2 padres nuestros y quedé bien. Sí, ya, sí. Así de sencillo. Ujú. Una locura. No voy a ir a misa, pero voy a rezar 2 padres nuestros. Pero sí, ya, Al cabo. le adelanto al padre. Y ya ni lo hago sufrir, ¿para qué hago cola? Vale.
Sí, claro, no, no. Pues ese fue parte del mundo de pecado del ego, ¿no? Sí. Sí, hombre. Nos malacostumbró demasiado. Y hasta miedo, ¿no? Tenía, bueno, al menos a mí me pasaba. Yo tenía miedo de irle a decir que no hice caso, que le Claro, recibí a mi mamá, que me quejé porque me mandaba a mí, me mandaba a mí y a mis hermanos, ¿no? Y yo le decía, no, ya mándalos a los otros, yo ya fui a hacer muchos mandados, ya mándalos a ellos. Y ahí iba con el padre. ¿Y por qué no la obedeciste? Porque yo ya había hecho mucho. No, pero tú tienes que obedecer, me decía el padre. Ya. Ya después decía, no, me va a decir que yo tengo que obedecer. ¿A qué voy? Digo, ¿no? No, no. una locura.